años, hijo del príncipe y nieto del rey. Tiene todos los privilegios que puede tener un principito, que jamás soñaría tener un simple cortesano, pero él es el rey o el futuro rey. Pero esta mañana la crónica dice que algo interrumpe el desayuno real de nuestro futuro rey, una tragedia, un infortunio inesperado, ¿no? De manera repentina, el palacio se transforma en caos. Aparentemente llega un mensajero con una mala nueva, con una mala noticia, y después ocurre lo impredecible. Hay gritos en el palacio, hay corridas, estupor, ruidos, que son sonidos poco familiares, que el niño de 5 años no alcanza a comprender qué es lo que está sucediendo. La mala nueva, la mala noticia corre como reguero de pólvora en los pasillos reales, y se trata de que el rey y el príncipe han muerto en batalla, los dos a la vez. En otras palabras, el rey Saúl y su hijo Jonathan han caído en la línea de batalla. El niño no conoce el significado de la noticia, o por lo menos no percibe que su futuro va a cambiar en los próximos minutos. Obviamente desconoce, y está bien porque tiene 5 años, desconoce lo que políticamente sucede o lo que podría suceder en este caso si su abuelo, el rey, y su padre, el príncipe, mueren en el mismo día. Porque esas cosas ni siquiera se comentan hasta que algún día, claro, suceden, como en esta historia. No sabe el niño que si el monarca y su heredero inmediato fallecen en el mismo día, alguien más vendrá a por la corona y por el trono. Y obviamente intentarán asesinar al niño, que es el heredero natural. Pero insisto, como el infante ignora que ahora su vida corre peligro, no es sorprendente que en medio del alboroto sigue jugando con sus Nintendo y sus PlayStation reales. Pero la nodriza, la nana, su cuidadora, sí entiende algo de conspiraciones políticas, o tal vez alguien se lo dice. Ella considera que un inocente niño no merece morir por ridículos, patéticos intereses monárquicos. Y ella sabe, la nodriza, la babysitter, que alguien querrá deshacerse del pequeño heredero natural, de modo que lo toma en los brazos, dice la historia, y corre desesperadamente, se adentra en el bosque, sabiendo que ni siquiera hay tiempo de empacar lo básico, lo necesario, hay que correr por la vida del niño. Pero algo mucho peor va a ocurrir esta mañana. En el apuro adrenalínico de escapar por la vida del pequeño, la nodriza se mete dentro del bosque y no se percata de quizá una piedra o una rama saliente que cruza el sendero casi al ras del piso. Y la mujer cae de bruces, tropieza, y el principito rueda por el piso. Y se escucha un seco crack que deja estupefacta a la mujer y el niño, que no para de llorar desconsoladamente. La caída le fracturó los tobillos al pequeño príncipe. Entonces, en el afán de seguir huyendo, levanta a la criatura y se da cuenta que sus tobillos ahora cuelgan flácidos, endebles, pero no hay tiempo para volver atrás. Ella sabe que lo único que tiene en mente es continuar corriendo para salvar la vida del pequeño. Yo te adelanté que esta no es una historia justa. El mismo día que el niño queda huérfano de padre y de abuelo, es el mismo día que abandona el palacio y se va al destierro, y un tropiezo de quien lo lleva en brazos lo transforma en un tullido, en un lisiado, en un minusválido de por vida. Y todo por un crack durante el camino, por un error involuntario de quien intentaba, en este caso, salvarle la vida. Y con el correr de los años, la historia dice que los otros muchachos de su edad, obviamente fueron creciendo, al igual que él, tuvieron sus novias, se graduaron. Él apenas si puede imaginarlo, porque alguien lo ha dejado caer. Su vida social está completamente dañada. Pudo haber sido un rey, pudo haber sido el heredero natural del trono. Con solo un chasquido de dedos podía haber tenido un harén a su disposición.
pero ahora es apenas el príncipe del olvido. Se llama Mefiboset. Tiene los pies, pero por sobre todo el espíritu quebrado. Y como dijo alguien por allí, no hay prótesis para eso. No hay prótesis para el alma quebrada. Y este es el primer punto que esta mañana quiero detenerme, porque la mayoría de los que hoy somos adultos vivimos un momento en nuestra niñez en que alguien nos dejó caer. Todos. Esto no es para revolver el trauma de nadie ni para que nos suicidemos en masa, sino que todos tenemos que reconocer que en algún momento alguien nos dejó caer. De hecho, los hombres que se relacionan con una mujer tienen que ser conscientes que están tratando con los resultados e influencias de las experiencias de la niñez, de esa mujer que encierra una niña en su interior. Lo mismo para las mujeres que conviven con un hombre adulto. También deben estar conscientes que están en continuo contacto con el niño que ese hombre alguna vez fue. Que no es lo mismo que casarte con un inmaduro, no estoy diciendo eso. Estoy hablando de que todo hombre esconde a un niño con un montón de traumas, crianzas, sesgos, como decíamos hoy. Entonces no hay que confundirse con el sonido glamoroso de los tacones altos, el maquillaje, los trajes de diseño del caballero. Uno tiene que aprender a oír el sonido de los pies pequeños, los pies formados por la adversidad, por los secretos escondidos. Un cónyuge puede conocer a su pareja, que está a su lado, solo si puede ayudarle a sanar en algún momento las heridas de su niñez. No hace falta ser psicólogo ni terapeuta para esto. Hace falta nada más sentido común. Todos tenemos ese dolor del crack que los cosméticos no pueden ocultar. Es el niñito quebrado quien tiene siempre cautivo a ese adulto que hoy es muy callado. Mi madre y nosotros, sus hijos, siempre nos quejábamos de los prolongados silencios de mi papá. Mi papá era peor que Homero Simpson, pero no hablaba nunca. Entonces las comunicaciones de mi papá eran... A lo sumo, en un esfuerzo sobrehumano, decía, pregúntale a tu madre. Eso era todo lo que decía. Entonces mi madre decía, ¿cómo puede ser que seas tan callado? Pero después la abuela, su mamá, la abuela Ana, la alemana, vino a vivir un tiempo a casa y nos contó la infancia que mi padre había atravesado, él y sus otros hermanitos. Y ahí comprendimos que ya era un milagro que mi papá respirara. Era un milagro que había podido formar una familia. Y ahí entendimos sus silencios. Mi padre no era, detrás de ese hombre hosco, hostil, iracundo, no era nada menos que un chiquito asustado. Y con los años yo he aprendido que Dios es el único que tiene la habilidad de borrar lo que el sexo, lo que el vino o el dinero no pueden hacer desaparecer. Dios es el único surcidor de muñecas rotas, es quien sana el trauma de ese hombre callado que simula rudeza, que yo sé que muchos deben conocer así, si es que no hay aquí uno de esos, o varios. Dios es el único que puede sanar a la mujer que tiene esa mirada vacía que ni el mejor delineador puede ocultar. Y Jesús dijo que Él venía a sanar a los quebrantados del corazón. Y en griego, el término quebrantado significa hecho añicos, literalmente. Lo que sucede cuando uno empuja, no sé, una jarra de vidrio o un vaso desde una mesa y cae sobre el piso de la cocina o el comedor. La jarra o el vaso se rompen en tantas esquirlas pequeñas que ya es imposible recuperarse, conviene obviamente tirarlo. La segunda palabra en griego es cardia. Cuando él dijo, vengo a sanar a los quebrantados del corazón, usó la palabra cardia, que significa corazón, de donde proviene nuestra palabra cardíaco. Jesús estaba diciendo que Él puede hacer por nuestros corazones lo que sería imposible para cualquier otra persona. Y a algunos, que en algún momento alguien nos dejó caer, y quizá no se quebraron nuestros tobillos, pero sí se hizo añicos, pedacitos, nuestro corazón de alguna manera. Es posible que todos tengamos una historia triste para contar. Si yo dijera, ¿quién tiene una historia triste? Nos quedamos a vivir, porque todos tenemos una historia triste. Pero sin duda, lo más doloroso es que las personas en quien más confiábamos son las que en ocasiones nos dejan rodar por el piso o nos dejaron rodar por el piso. Porque es tu papá la que te dice que eres hermosa,
el primer halago que vas a recibir del sexo opuesto va a ser de tu papá, tu primer novio. El primero que va a decir, qué linda que eres, aunque sea fea, tu papá te lo va a decir. Los papás siempre mienten. Es tu papá el que te va a decir, es un campeón, muchacho, aunque seas un perdedor. Es tu papá el que te lleva sobre tus hombros, el que pelea con los monstruos debajo de la cama, el que te dice que vales mucho, el que te dice, niña, no te conformes con el primer tipo que quieras llevarte a la cama. Pero un día, ese papá te abandona cuando más lo necesitas, o un primo cercano, en el peor de los casos, un tío, un vecino, un amigo muy allegado a la familia te roba, como digo siempre, lo más preciado que tenías, la inocencia. O quizá aún algo más complejo, que ni siquiera te atreves a contárselo a tu amiga porque esas cosas no se cuentan. Porque es algo que de algún modo no lo puedes explicar o no lo puedes articular. Pero quizá en la noche de bodas te sentiste violada por tu propio esposo. Por eso digo, es imposible contarlo porque te van a decir, ¿cómo? Si es tu marido. Pero aquella primera noche quizá no te sentiste amada, ni valorada. Y fue como un crack silencioso, íntimo. Así que por el resto de tu vida de pareja decidiste tener sexo sin alma, sin tener que conectarte nunca más. Solo entregaste el cuerpo, pero cerraste tu corazón. Crack. Ese es el sonido, el denominador común de todos los casos. Alguien de pronto nos deja caer, haciéndonos o dejándonos tullidos del corazón, paralíticos del alma. Y en ocasiones puede que hayan sido solo palabras iracundas, que en nuestra generación se usaban mucho, que nuestros padres en momentos de ira nos decían cualquier barbaridad, cualquier canallada. Pero fueron suficientes esas palabras para arrancarnos del palacio, para dejarnos a la vera del camino, y nos marcaron, porque uno ve a sus padres como los grandes héroes y un día en un momento de ira te dicen que eres un tonto, un estúpido, un torpe, y uno se lo cree, uno asimila esas palabras y quedan en el engrama mental por siempre. Yo he contado en reiteradas ocasiones que cuando tenía 5 años, mi papá dijo, completamente borracho, él estaba borracho, no yo que tenía 5 años, no me estaba borracho a los 5, sino que mi papá. Estaba completamente borracho y en un momento que hasta de hecho quiso quitarse la vida, él me gritó y me dijo que yo era el culpable del cáncer de mi madre y de que ella se estuviese muriendo. Porque coincidió su embarazo, esos embarazos que uno preguntaba, ¿ustedes me quisieron tener? ¡No! ¡Fuiste un tumor! ¡Un susto! Bueno, ese susto, están viéndolo al susto en persona, pero ese susto coincidió con la metástasis de mi madre. De manera que los médicos de aquella época decían, es muy probable que el embarazo haya acelerado el cáncer. Así que mi padre en un momento de borrachera me culpa a mí, me dice, culpa tuya, tu madre se está muriendo. Y yo nunca pude olvidar esa mirada de odio y razoné, seguramente hay algo malo en mí porque mi papá me ama mucho y si dice que hay algo malo es porque tiene que haber algo malo en mí. Y entonces no permití que nadie más se acercara lo suficiente para que no viera lo que mi padre había visto en mí. Yo todavía no estaba consciente que en los años siguientes tendría serios problemas para hablar, pero todo, yo puedo recordarlo como si fuera hoy, todo empeoró a partir de ese día. Y a partir de los 5 años yo fui un niño triste, retraído, incapaz de expresar o leer emociones, no podía leer emociones, no podía expresarlas tampoco. Y en gran parte de mi niñez podría haber jurado que yo no tenía futuro, que no era inteligente, que yo no había nacido con ningún don. Entonces me dijeron a lo largo de mi niñez, introvertido, tímido, antisocial, y hasta alguna maestra, que en esos entonces aventuraban diagnósticos sin tener base académica, hasta alguna maestra sentenció que yo tenía un leve autismo y recomendó terapia. Pero si mi papá no llegaba ni a los perros a la veterinaria, ¿qué nos iba a llevar a nosotros a terapia? Ni a vacunar nos llevaba. Papá, ¿me llevas a vacunar? ¿Para qué? De algo hay que morir, decía mi papá. Así que fui un niño de ojos tristes, profundos, melancólicos. Yo no he logrado encontrar una sola foto mía de pequeño riendo, siquiera sonriendo.
Y la maestra decía, es que es introvertido o es depresivo, que se decía en aquel entonces. Es un niño triste, ya está, les nació un niño triste. Y mis próximos años no fueron mejores que ese día. Y la siguiente historia, aunque vista en perspectiva parece nimia o trivial, yo la he contado en varias ocasiones, la he escrito en algunos libros porque yo siento que siguió marcando mi vida. Lo he relatado porque siento que es parte de lo que uno le toca vivir. Por alguna razón, mis papás no me enviaron al kinder, al jardín de infantes, que se dice en mi país. Yo supongo que habrá sido por la enfermedad de mi madre. Así que mi debut en el colegio fue a los 5 años, directamente sin escalas, en primer grado de la escuela primaria. Cuando los niños tienen que pasar por el jardín, por el kinder, para acostumbrarse a pedir para ir al baño, etcétera, especialmente para la convivencia. Y un mediodía de marzo de 1973, mi mamá se estaba muriendo de cáncer. En casa mi papá siempre estaba ausente o borracho, que es lo mismo. Y mi hermano Diego, de solo 11 años, me está llevando al colegio en mi primer y fatídico día. 4 horas en un aula, que era lo que se estilaba, con una veintena de chicos desconocidos. O sea, yo no tuve ese acostumbramiento de entrar a un colegio de primero 1 hora, después 2 horas, 4 de golpe. Y a mí no se me ocurre que yo puedo pedir permiso para ir al baño porque nadie me lo enseñó jamás. Así que me muero de vergüenza y me orino en la sillita en la que estoy. Entonces mis pantalones chorrean, mis zapatos marrones acordonados, mojados, están empapados y mi cara tapada por los bracitos. Y me quedo ahí sentado lo que más puedo aguantar. Por fortuna la maestra no se dio cuenta del incidente o quizá no lo vio. Ya está muerta, así que no le puedo preguntar. Pero dijo en voz alta, vamos nene, hay que salir al patio para regresar a la casa. Y ya son las 5 de la tarde y salgo afuera en medio de risitas burlonas. Mi hermano de 11 me espera con sus muchachotes de 11 a la salida. Y lo que viene luego es lo que más recuerdo. Porque vivimos a 4 cuadras del colegio y mi hermano, avergonzado por mis pantalones empapados, me hace caminar unos pasos delante de él y sus amigotes. Y detrás de mí yo escucho las risas de los niños, que suelen ser crueles, que me observan y hacen todo tipo de chistes. Entonces, camino mirando el suelo, no quiero darme vuelta, estoy llorando en silencio y ya no quiero estar nunca más con gente, ya no quiero estar en público. Le dije a mi mamá, ya fui a la escuela, no quiero ir más. Ella me dijo, no, hay que seguir toda la vida. Y decidí nunca hablar delante del público, nunca hablar delante de nadie más. Eso siguió marcándome. Mi madre siguió peleando contra el cáncer unos 2 años más y yo permanecí muy callado gran parte de mi niñez. Me dediqué a dibujar, a leer libros con voracidad. Yo sé que mis padres no tenían explícitamente, directamente la culpa, pero de algún modo yo sentí que mis padres, mi mamá con su cáncer, mi papá con su alcohol y mi hermano con sus burlas, me dejaron caer. Gracias a Dios, Dios se las arregló para reciclar todo lo que estaba fallado en mí y de alguna manera se las ingenió para que todo eso pudiera capitalizarlo y ser el hombre que soy. Pero ese fue uno de mis cracks. No tiene que ser necesariamente un abuso sexual, no tiene que ser necesariamente un trauma como que te dejen huérfano en la puerta de un convento de monjas. A veces son detalles que cuando escarbamos y buscamos arqueológicamente nuestro pasado están allí y determinan nuestra forma de ver la vida como adulto. El segundo punto de esta historia es que quizá este pequeño príncipe, capaz que nunca logró comprender la motivación de la nodriza, que la nodriza le estaba intentando salvar la vida. Yo pienso que el muchachito, el niño, a medida que iba creciendo, es posible que haya maldecido a la nodriza en más de una ocasión, o quizás lo hacía frecuentemente. Algo como debiste haber tenido más cuidado. ¿Cómo es que una mujer adulta puede ser tan estúpida para tropezar con una rama? ¿Cómo es que no viste? ¿Por qué no me llevaste de la mano corriendo? Yo tenía 5 años. ¿A quién se le ocurre alzar un niño de 5? Yo creo que le habrá maldecido más de una vez. El joven debió haber sido un príncipe muy enfadado, ¿no? Yo no sé si alguna vez viste la mirada encendida de los ojos de alguien que estuvo en el infierno y fue quemado por su propia historia.
lo más probable es que cuando alguien haya sufrido mucho, oculte su dolor blindándose con enojo. Cuando yo veo una persona enojada, o es suegra o tuvo una mala infancia o una mala vida. Porque a veces, fuera de toda broma, el enojo es la única protección que uno puede conseguir por sí mismo. Si me enojo, no me van a hacer más lo que me hicieron. Hay gente que son solo gatitos asustados, haciéndose pasar por leones, con la esperanza de que nadie sabe que debajo de su gruñido no hay dientes, sino lágrimas. Cuando alguien está muy enojado, muy adusto, por lo general es alguien con una vida de mucho dolor. Después están los que nos enojamos de tanto en tanto. Yo hablo de los que viven enojados, que se levantan a la mañana y dicen, buen día, ¡wow! ¿Qué hacen? Ese. Se ve que alguna dama reconoció el ladrido, ¿eh? Hay una poetisa, una gran escritora británica llamada Florence Smith, que atribuía gran parte de su escritura a una niñez difícil. Y su poema más famoso data de 1957 y se titula No estoy saludando, estoy ahogándome. No te estoy saludando, me estoy ahogando. Y hablaba de una mujer en el poema revolcándose en la marea que no es capaz de conseguir ayuda de quienes caminan por la orilla. Porque la ven, pero asumen que simplemente está saludando. Así que continúan su camino, posiblemente hasta devolviéndole el saludo, dejando que se ahogue. No estoy saludando, me estoy ahogando, dice el poema. Y a veces, aunque nadie se dé cuenta, nosotros también estamos diciendo lo mismo. No estoy saludando, yo me estoy ahogando. Estoy solicitando socorro, pero a veces no logran vernos. Y cuando somos niños, ni siquiera sabemos cómo pedir ayuda. Yo digo siempre que las viejas heridas tienen una memoria muy buena, pero unas destrezas interpretativas abismalmente pobres. Porque cuando uno es niño, interpreta diferente lo que ocurrió. Eso se llama recuerdo del recuerdo. Es cierto que el dolor mantiene los recuerdos frescos, pero también el dolor tiene un recurso, el cerebro. Dios lo formó de manera tal que trata de blindar o tapar o editar lo que realmente ocurrió. Y en ocasiones eso está bueno, porque uno no recuerda todo el trauma, pero a veces llegamos a conclusiones equivocadas. Y entonces buscamos siempre a una nodriza a quien culpar lo que nos pasó. Y yo he aprendido con la vida que en el juego de la culpa nunca gana nadie. Esto es como en el casino, siempre gana la casa, nunca el jugador. La gente que culpa a otro de sus propias emociones pasan toda la vida haciendo responsable de su destino a alguien más. Y dice, no, a mí me fue mal en la vida porque mis padres me criaron mal, porque yo nací en la pobreza. Otro dice, no, yo vivo endeudado, pero es por culpa de este gobierno, ¿eh? En el gobierno anterior también estabas endeudado. Sí, pero un poco menos. Otro dice, no, yo no me acerco a la iglesia porque no me acerco a Dios porque parece que un pastor, un cura, un rabino me traicionó. Entonces ahí me curé de espanto y me vacuné. A propósito, hay un libro que leí hace poco que se llama Anatomía de la estupidez, que te lo recomiendo, Anatomía de la estupidez. No se lo regales a un amigo porque va a pensar que no es indirecta. Pero me gustó la frase que dice, la estupidez no es un defecto intelectual, ni es un defecto congénito. Por eso cuando uno le dice, pero no seas estúpido, no es un insulto, porque no es un defecto congénito y bueno, mi papá era estúpido, mi abuelo era estúpido y yo heredé. No, es una condición aprendida. Uno tiene que aprender, hace un curso de estupidez. Y parte de la estupidez aprendida es el victimismo. Eso es una estupidez aprendida por excelencia. Cuando uno se hace la víctima, cuando uno dice, bueno, tiene que ver con el afuera, con lo que me tocó. Una nodriza tuvo la culpa de que yo esté como esté. Cuando uno vive culpando al otro, lo único que vamos a lograr es enojo. Y el tercer punto de esta historia es cómo habrá vivido este mismo trauma alguien que siempre que se habla de este tema la ponen como una actriz de reparto, pero caramba, es vital en esta historia, la propia nodriza. Porque siempre uno se detiene en el pobre muchachito que quedó lisiado por el infortunio y el accidente. ¿Y la nodriza? La culpa que habrá tenido esa mujer que soportar durante años, ¿o no?
¿Cuántas veces habrá soñado con aquella huida del palacio una y otra vez? ¿En cuántas ocasiones habrá repasado aquella trágica mañana pensando si hubiese salido más tarde, si hubiese salido antes, si hubiese tomado otro camino, si hubiese mirado para abajo, si en vez de para el bosque hubiese huido para el otro sitio? El muchacho está bien, no sería un príncipe porque está desterrado, pero al menos tendría sus extremidades firmes. ¿Cuántas ocasiones habrá dicho, ¿por qué dejé caer al niño? Y encima sumado a que el muchacho la culpa todo el tiempo. Yo escucho a mucha gente que lucha con una imagen distorsionada por algún suceso del pasado y quedan ensimismados en eso que ocurrió. Hay mujeres que me han dicho en alguna ocasión, mi madre me decía que, en alguna consejería, ¿no? Mi madre me decía que yo era tóxica y yo creo que tiene razón. Yo daño todo lo que toco, contamino todas mis relaciones. Otro dice, no, mi esposo era un abusador, pero mi segundo esposo también lo fue, así que de alguna forma yo creo que atraigo ese tipo de hombres y me lo merezco. Otra dice, no puedo tener hijos, supongo que es un castigo por algo que hice en el pasado. El tema siempre es el mismo, ¿qué hay de malo en mí? Y al revés del que se victimiza, que es parte de la anatomía de la estupidez, hay otros que sufren el complejo de ser culposo. Si fuera uno de esos oradores modernos, diría al que está a tu lado, no seas culposo, pero no te voy a hacer pasar momentos así. Pero yo sé que hay muchos culposos que se sienten culpa por todo. Y cuando eso sucede, ¿qué hacemos? Buscamos relacionarnos y acercarnos a gente que nos sigue haciendo sentir más culposos. Es como que nos atrae. Y eso tiene que ver con una cuestión natural. Si creciste en una casa que todo era una locura, ¿vieron que hay casas que todo es una locura? Todos a los gritos. ¡Pásame la sal! Todo es así. Entonces, la locura para ti es tu normalidad. Si el griterío y los berrinches llenaron tu mente cuando eras chico, el griterío es tu pista de audio en tu vida adulta. Todo lo tienes que hacer gritando. Hay gente que hasta adora a Dios gritando, ¡Señor! Porque cree que Dios tiene un problema de sordera como el marido. Entonces grita. El grito es la banda sonora. Si tu familia fue fría y poco expresiva, sueles arrastrar ese tipo de trato hacia tu pareja. Porque dices, bueno, mi papá era frío. Mi papá no te decía ni buen día. Oye, ¿pero por qué tenés que repetir el patrón? ¿Y por qué así era mi papá? Y el abuelo, peor. Si tu pureza sexual fue violada o alterada cuando eras niño o niña, entonces el sexo puede que sea la primera cosa que ofreces en una relación, porque eso es lo que se esperó de ti. O porque crees que en ofrecerlo eso reside tu valor, en eso se valida tu personalidad. Ahora, debería suceder lo contrario, pero cuando no hemos resuelto algunos temas, nuestra vida siempre gravita hacia lo malo conocido. Y como anhelamos siempre cerrar ciclos, Dios nos creó para cerrar temporadas. Sin querer somos atraídos hacia eso mismo que nunca logramos resolver para ver si cerramos ese ciclo. Yo conozco mujeres que se criaron con un papá violento y cuando se casaron eligieron un hombre que se parece a ese padre. Y le dan ganas de decirles, ¿de verdad? Porque al no resolverlo, eligieron lo que ya conocen. Hay gente que elige lo que les parece que es la normalidad en una relación. Hay mujeres que les gusta estar no sujeta, sino que sujeta le queda así cuando levanta la voz. Y uno dice, ¿por qué? Porque la normalidad. Porque no conocen una relación sana. Y no saben que están en un bucle del cual no pueden salir. Y yo me pregunto si la nodriza habrá repetido ese patrón de culpa. Yo creo que sí. Y habrá concluido que así como le arruinó la vida al pequeño príncipe, habrá dicho, lo único que me encargaron es que cuidara al nieto del rey. Y ni eso pude hacer. Así que estoy seguro que a quien me le acerco le voy a arruinar la vida. Posiblemente esa mujer, creo, nunca se casó, nunca quiso tener una relación seria porque ella pensaba, a quien yo me acerco, le arruino la vida. Si se le arruiné a un chiquito de 5, ¿qué puedo esperar en mi vida adulta? Y el cuarto punto de la historia es que debemos ser conscientes esta mañana que no solo quizá nos dejaron caer a la mayoría,
sino que también nosotros podemos ser personas que dejamos caer a alguien. Por ejemplo, yo sé que el divorcio es el fin de un sueño en común. Y cuando algo se destroza, los vidrios caen en todas partes. Pero eso no necesariamente significa que si tus sueños no se realizaron, no puedan concretarse los de tus hijos. Y entonces, mientras que estás en el proceso de recoger todos los vidrios que cayeron al piso, hay que tener cuidado de no involucrar a los hijos. Yo sé que parece algo infantil y la mayoría dice, sí, claro, no los voy a involucrar. Pero la palabra pervertir, según la RAE, según el diccionario de la Real Academia Española, significa desviarse del uso natural. La perversión no es solo sexual. Cuando desviamos el uso natural de un niño, lo estamos pervirtiendo. Y muchos padres nos causaron estrés pervirtiéndonos con problemas de adultos que nosotros no podíamos procesar porque éramos chiquitos. Muchos padres separados o divorciados toman de rehenes a sus hijos o los quieren hacer cómplices para ponerlos de un lado de la grieta. Y necesitas comprender que son dos agendas diferentes. Una es la pareja y otra es la familia. Y quizás se dañó la agenda de la pareja, la relación de pareja, pero no tiene que dañarse la relación con la familia. Yo sé que es difícil, porque aunque tu cónyuge te haya fallado como pareja, es difícil, pero tienes que honrarlo como papá y mamá de tus hijos. Porque cuando lo envenenas con respecto a papá o a mamá, por mucho que estés enojado, no lo estoy minimizando, o enojada. Cuando envenenamos a un hijo con respecto a su mamá o a su papá, no estamos castigando a nuestra pareja, estamos dejando caer a nuestro niño, haciéndolo rodar, que se le quiebren los tobillos, que repita la historia de adulto. Entonces tal vez no pudiste salvar la relación, pero salva a tus hijos. Ellos no pidieron nunca convertirse víctimas de una guerra que no declararon. Ellos son la profecía y merecen no caer. Merecen que Dios cumpla el propósito de sus vidas hasta que sean adultos, ¿sí o no? Merecen que no rueden. Bueno, la historia de nuestro príncipe desterrado relata que tuvo que vivir el resto de su vida en cautiverio en un sitio llamado Lodebar, el lugar donde los sueños mueren y los reyes, obviamente en este caso devienen en mendigos. Es el sitio donde se ocultan las cicatrices, donde se ocultan los lisiados. Yo hace un tiempo di un mensaje que se llama Bajo la Rosa, que lo pueden buscar. Bajo la Rosa viene de una expresión del latín sub rosa. Es el término que tiene una connotación de secreto, de confidencialidad. Los griegos y los romanos comenzaron a usar la rosa como un símbolo de silencio y las reuniones secretas de las masonerías, de los templarios, se llevaban literalmente bajo una rosa pintada en el interior del techo. Entonces las rosas de los techos, cuando uno entraba a un sitio y había una rosa pintada en el techo, era el recordatorio a los invitados que debían guardar discreción. Entonces no había chismes. No sé si no hubiera pintado una rosa gigante en River. Pero los templarios decían, lo que se hace debajo de la rosa, queda bajo la rosa. Pero lo peor del caso, y esto sí no es para reírse, es que en la época medieval, los señores feudales, que solían ser pedófilos, solían colocar una rosa colgadita en la puerta de su habitación, lo cual significaba que aunque los guardias oyeran gritos de algún niño o de alguna niña, no debían intervenir, porque estaba actuando bajo la rosa. O sea, bajo la rosa también significa ocultar el espanto, el dolor, bajo aparentemente algo que parece bello, como el maquillaje, como la ropa, pero que abajo hay espanto, hay dolor. Bueno, Lodebar representa ese sitio bajo la rosa donde a veces estamos obligados a callar el dolor y lo que es peor, disimularlo, no contar. Mi mamá decía, no hagas más grande la cosa. Sí, pero pasó esto, mamá, y en lugar de defenderme me decía, no hagamos más grande la cosa. Eso es una manera de hacernos caer. A mí me sorprende cuando en algunas congregaciones todavía insisten con la idea que la vestimenta modesta es sinónimo, es signo de santidad. O sea, si el paciente está vestido decorosamente, está todo bien. No importa si debajo de las sábanas tiene hemorragias.
Y hay iglesias, basílicas, mezquitas, sinagogas, llenas de gente, vestidos por fuera y heridos por dentro. Eso es tratar, señores, con los síntomas en lugar de ir al origen del dolor. Entonces uno no puede ignorar el dolor pintando una rosa en el techo. Ya está. Somos salvos y ya está. Confiese que hay victoria. No es solamente confesar. De hecho, las cicatrices tienen una belleza especial. Cuando se sanan, uno no las oculta. Las cicatrices muestran nuestra historia de vida, ¿sí o no? Quien no tiene una cicatriz es porque nunca peleó ninguna batalla. Yo suelo desconfiar de la gente que no lleva marcas. Y de los que se ponen botox y andan así. Peor todavía, porque ni arrugas tiene, ni vivió. Es una tortuga ninja. Las heridas de la vida son una placa de honor, ¿sí o no? Las heridas muestran que no nos retiramos, gente, que no nos rendimos, que nos dieron una buena paliza, pero no nos fuimos, no nos bajamos del ring, ¿sí o no? Yo a mis 15 años tuve un accidente en la carpintería. 15 años fui a trabajar en la carpintería de papá y me corté 2 dedos de mi mano derecha y durante mucho tiempo yo escondí esta mano para que no se me vieran las cicatrices, especialmente si estaba dando una entrevista, lo que sea. Yo siempre trataba de esconder la mano. Pero con el tiempo me di cuenta que esas marcas hacen que mi mano sea única. Tiene una historia que la tuya no tiene. Y fundamentalmente tiene cierta belleza que la hace especial. Como dijo alguien, las heridas sanan, pero nunca te avergüences de la cicatriz. Recuerda que Jesús las eligió llevar y no se avergüenza de tenerlas en sus manos porque le recuerdan tu vida, mi vida, ¿o no? Pero como suele suceder en estas historias, de pronto, ¡fum!, tiene un giro inesperado. La historia de nuestro principito olvidado. Pasan algunos años, presumimos que quizá 20, 25 años más, y el rey David, que es el nuevo rey, que ahora estaba ocupando el trono de Saúl, el abuelo del príncipe olvidado, esta mañana se levanta un tanto preocupado. Es probable que anoche haya tenido un sueño recurrente o quizás solo se trate de una corazonada. Así que David llama a sus asistentes y se le ocurre preguntar si acaso pudo haber quedado con vida algún descendiente del antiguo rey. Él dice algo como, ¿sabes? No puedo dormir, me levanté pensando en mi amigo Jonathan, el príncipe Jonathan. Yo nunca supe si él acaso tuvo un hijo, si ese hijo existe en alguna parte, quizá le sobreviva algún principito, a alguien que tenga que ver con ese linaje. Se lo debo a mi amigo, aunque está difunto, se lo debo. Y en ese entonces había un tal Siba, un sirviente, un asistente que de alguna forma era el puente entre dos gobiernos, porque había servido al rey Saúl, al extinto rey Saúl, y ahora servía al rey David. Le dice, sí, David, ha quedado un hijo. Es un hijo de Jonathan, pero sabes, vive en el exilio, oculto en algún lugar llamado Lodebar. Allí suelen ir los mendigos, la gente en situación de calle. David no puede creer lo que está oyendo, no da crédito. Entonces da la orden de inmediato a sus hombres y dice, ¿pero qué están esperando? Mándenlo a llamar. Díganle que quiero que venga al palacio ya. Es el hijo de mi amigo, es un príncipe, aunque no sea el heredero natural de la corona. Pero Siba se acerca y le hace una aclaración, le dice, es que hay un pequeño problema, su majestad. El hombre es lisiado. Por mucho que lo llamemos, no va a venir por sí mismo. Podemos hacer un comunicado oficial por cadena nacional y él no puede venir. Y yo creo que hoy, ahora mismo, en esta mañana, hay mucha gente así, o tarde o noche, conforme el uso horario donde me estén viendo, en esa condición. Hay gente que sabe que tiene una segunda oportunidad y ha escuchado el edicto del rey, pero están demasiado quebrados para regresar. Yo he tratado con mucha gente así en los últimos años. Gente que dice, yo quiero hacer las cosas bien, pero sabe, no puedo. La vida les pegó demasiado duro y ya no pueden caminar, no pueden por sí mismos acercarse a Dios. Saben lo que tienen que hacer, saben que lo que están haciendo no es correcto, pero no pueden levantarse.
Tienen la intención, pero esa intención queda entre el origen y el destino, como Mefiboset, como este muchacho, que supongo que con la mente daba la orden de caminar, pero sus piernas no le responden, la orden queda en el origen y no llega a destino. Así que cuando el rey David se entera de esto, lo resuelve de manera pragmática, práctica. Le dice a Siba que vaya hasta Lodebar, que tome algunos carruajes de la corte y que lo traiga, lo cargue y lo traiga de regreso al palacio. Ese día también llega para todos los minusválidos del alma. El día en que alguien te va a buscar. En este caso, una comitiva real llega a Lodebar y al llegar, alguien toca, me encanta este efecto, así que lo voy a poner en casi todos los mensajes. Todo Lodebar se conmueve. No es la misma trompeta de Don Cohen, es otra. Pero no tenemos presupuesto para diversos efectos. Y el vocero del rey desenrolla un pergamino ante el lisiado y dice: el edicto real proclama que regreses a tu condición de príncipe. El rey ha dispuesto que te sientes a su mesa junto con el resto de sus príncipes, sus hijos, a partir del día de la fecha, sea edicto y sea ley. Y el que fue llevado algún día siendo niño en brazos del palacio al silencio, hoy también regresa en brazos, siendo adulto, del silencio al palacio. Claro que traer de regreso al presunto mendigo es un riesgo. Sentar a la mesa a un proscripto, a un paria, a quien vivió refugiado toda su vida y no se sabía nada de él, no es algo que todo el mundo va a entender. Eso es un riesgo. Hay una frase que siempre me fascinó, que es la frase riesgo calculado, que fue un invento en la jerga militar en la Segunda Guerra Mundial. Los generales calculaban el riesgo de cuántos soldados o inocentes perderían la vida con una misión que tenían que llevar a cabo. Y la frase riesgo calculado después se hizo famosa, se popularizó en los círculos comerciales, en los recursos humanos. Antes de contratar a alguien, se calcula el riesgo si el valor potencial a obtener supera el costo para alcanzarlo, y si supera el costo, damos el salto, gestionamos el riesgo. Tu esposa dice: mamá quiere venir a casa, tienes que ver el riesgo. ¿Soporto la suegra o tengo problemas con mi mujer? Soporto la suegra, riesgo calculado. Todo está bien, pero ¿qué sucede cuando el cristianismo se convierte en una cuestión de gestión de riesgos? ¿Qué pasa si nuestras iglesias están constantemente calculando los riesgos del qué dirán? ¿Qué sucede cuando los seguidores de Cristo nos volvemos reacios al riesgo y no queremos correr riesgos y nos quedamos en la zona cómoda? ¿Qué ocurre cuando los cristianos miramos desde la orilla a gente que no está saludando, sino que se está ahogando, y nosotros la saludamos? No, es que no me quiero mojar. Es que cuando uno lleva demasiado tiempo sentado a la mesa del rey, es muy probable que la memoria se nos haga frágil. Y uno se siente ya hasta con derecho de estar en la mesa real y nos olvidamos que algún día también fuimos quebrados. Pero los demás tullidos no son mundanos, inconversos, perdidos, son almas necesitadas del amor de Dios, y a veces nos olvidamos que nosotros también necesitamos misericordia. No podemos dar lo que no necesitamos. Entonces, tenemos que irlos a buscar a los que están demasiado quebrados para poder venir. No todo el mundo vendrá a la iglesia el domingo y va a hacer la fila desde las 6 de la mañana. A veces tenemos que levantarnos y ayudar a alguien a sobrevivir. A veces a alguien hay que decirle: vamos a la iglesia y después te invito a almorzar, aunque te cueste algo. Eso es un riesgo calculado. Pero tenemos que ayudar a que los demás superen lo que nosotros ya superamos. Dios toma a los que estamos hechos trizas y heridos y nos rehabilita, pero no para ponernos después en un museo, sino para que seamos portadores de esa sanidad, para que entendamos al que está quebrado, ¿sí o no? Entonces, nuestro propósito está donde alguna vez estuvo nuestra miseria. Nuestro propósito no es sentarnos en la mesa del rey. Ahora me vengo todos los domingos y estoy 2 horas. No, nuestro propósito no es sentarnos a la mesa y discutir sobre servilletas, copas, manteles.
Nuestro propósito siempre ha estado en Lodebar, ese mismo lugar en el que hemos llorado alguna vez. Es el que va a traer sanidad a aquellos que son tocados por el mismo dolor. ¿Soy claro, sí o no? Ese es el lugar donde debemos regresar para ayudarlos a salir de su confinamiento. Romanos 9:23 dice: y para hacer notorias las riquezas de la gloria, las mostró con los vasos de misericordia. Dios nos llama vasos de misericordia, porque somos misericordiosos, porque hemos recibido misericordia. ¿Habrá alguien que no necesite perdón de Dios aquí? Que digan, no, para mí Jesús murió en vano porque yo ya era santo. ¿Habrá alguien así? Ni los argentinos son así, mirá lo que te digo. Ahora, los ex desterrados, tenemos una compasión que únicamente viene de haber sido desterrados también. Uno entiende a esa gente. Nuestra miseria tiene raíces en los recuerdos de nuestras propias tragedias. Si alguna vez superamos una tormenta, tenemos una actitud muy diferente a aquellos que nunca la atravesaron. Una mujer que sobrevivió al cáncer va a entender a otra mujer que padece lo mismo. Alguien que atravesó un divorcio no va a juzgar a aquel matrimonio que tiene crisis. Y quiero contarte algo más que es el final más asombroso. La Biblia narra que Mefiboset llega en brazos de Siba al palacio, se pone las muletas como puede y luego se postra ante el rey. Y el rey le dice, no tengas temor, porque yo haré contigo misericordia, para eso te mandé a llamar. Porque yo amaba a Jonathan, tu padre, y de alguna forma amaba a tu abuelo. Así que te voy a devolver todas las tierras de tu abuelo y de tu padre. Y otra cosa más, tú comerás siempre a mi mesa. No te voy a poner una mesa ahí de servidumbre, tú vas a comer con mis príncipes, con mis hijos. Y luego llama a Siba, el que lo había ido a buscar, y le dice, todo lo que fue de Saúl y todo lo que fue de su padre Jonathan, dáselo a él, todas las tierras. No sé quién viva ahí, echa a quien tengas que echar, pero devolverle las tierras. Estaba lleno de hispanos esa tierra que se había metido. Argentino, salvadoreño, mexicano. Le dice, ¿qué pasó? Pero lo tuvieron que sacar. Y le dice, tú le vas a labrar las tierras, le dice a Siba, vas a almacenar en los graneros para que a él nunca le falte el pan, pero él siempre a la hora del almuerzo y de la cena, él come acá con mis hijos. David le restituyó todo lo que había perdido, se lo dio todo. Los años que no pudo tener, se los restituyó. Dígame si ese no es Dios, ese es nuestro rey. Pero esto es lo que más me asombra. Mefiboset terminó sus días siendo lisiado. Eso nunca fue sometido a una operación. Nunca se habla de una sanidad milagrosa. Él siguió dependiendo de las muletas para trasladarse de un sitio a otro. Así siguió su edad adulta hasta la vejez. Entonces, cuando uno imagina esta historia, puede cometer el error de pensar que era un mendigo sentado a la mesa del rey. Como quien sienta a un indigente en la mesa de Navidad. Hay de los que dicen, ¿sabe? Era una Navidad y pasó un indigente pidiendo pan. Le dijimos, siéntese aquí. Y el pobre apenas se lavó las manos y se sentó. Podemos llegar a pensar de que es un mendigo sentado a la mesa del rey. Un lisiado. Pero se nos escapa un detalle. La esencia de Mefiboset, aunque vivió gran parte de su vida adulta en una cueva, era de príncipe. Él nunca dejó de ser el hijo del príncipe y el nieto del rey. Y yo quiero que te grabes esto. No importa cuánto tiempo te hayas mantenido alejado de Dios, tu condición real nunca ha cambiado. Nunca. Never. Jamás. Ahora, puede que huelas mal y apestes un poco, pero tienes alma de príncipe. Tienes sangre de rey, ¿sí o no? Que esta no es una excusa para no bañarse. Pasa que tengo sangre de rey. No, hay que bañarse. Así que no te imagines una mesa donde se sienta el rey, sus hijos príncipes y un mendigo, un intruso que está ahí metido. No. De hecho, dicen que un fotógrafo de la revista de aquel entonces, Caras de Jerusalén, estuvo allí y retrató la imagen del primer almuerzo
en el cual Mefiboset se sentó a la mesa del rey. Y obviamente nosotros somos River Arena y tenemos contactos. Llamé a Bukele. No sé qué tiene que ver Bukele con Jerusalén, pero es el único presidente al que tengo acceso por ahora. Y tuvimos acceso a esa casi secreta fotografía familiar que está aquí. Así que voy a describirte los comensales, los hijos de David, uno a uno, comenzando desde tu derecha a tu izquierda. ¿Me sigues? De tu derecha a tu izquierda. Todos recuerdan cuál es su mano derecha, ¿correcto? El de la punta de la derecha, quien luce un turbante naranja, es el primogénito, Amnón. El segundo a su lado, de una espesa barba negra, se llama Daniel, otro de los hijos de David. El tercero, que está con la cabeza inclinada, medio mimoso, es Salomón. Es quien finalmente heredará el trono. El cuarto, siempre de derecha a izquierda, con el turbante rojo, es Adonías, otro de los hijos de David. Y llegamos a quien luce la corona, el rey David. El siguiente a la izquierda inmediata del rey es Absalom. El que le sigue al rey es Absalom. Es que el que tiene el cabello más largo, nada más que se lo tiene que recoger para el almuerzo. Luego a su lado la bellísima Tamar, por supuesto. Casi detrás de ella aparece Cefatías. Los dos de la punta izquierda, los últimos dos, son Simá, los últimos dos de la punta izquierda, de turbante turquesa y el otro de no sé qué color, son Simá e Isama. Y el tercero, contando desde tu izquierda, quien luce una vincha y parece el más galán y argentino de todos. Acércame, director, el tercero de la izquierda, empezando de izquierda a derecha, ese es Mefiboset. Mefiboset es el que no tiene turbante, es el que se parece Pasión de Gavilanes a las 7, 6 centro. Dicen que fue el primer argentino de la historia. Como verás, no hay ninguna diferencia con el resto de los príncipes y con el resto de los hijos de David. Y el detalle que hace a todos iguales pasa casi de manera imperceptible y desapercibido en el retrato familiar. Pero estoy seguro que este detalle nadie lo vio, es el más importante de la foto. Me atrevo a decir que este detalle que te voy a mencionar ahora es el protagonista principal. Observa con detenimiento. ¿Qué es lo que los unifica a todos? ¿Qué los hace iguales? Acertaste. No los turbantes, si Mefiboset no lo tiene. El mantel. El mantel tapa las piernas de quien está lisiado. El mantel oculta la condición de quien no puede caminar. Ese día en la revista Caras de Jerusalén nadie dijo, ¡oh, hay un lisiado en la mesa! El mantel es la gracia de Dios que tapa nuestras heridas y nos hace lucir como príncipes. Es maravilloso, gente, ¿sí o no? Alguien tiene que celebrar más que eso. Ahora, ser un hijo o ser una hija de Dios no tiene que ver con ser digno. Nadie es digno. De allí la frase, yo soy muy malvado como para ir a una iglesia. Y acá no estamos los que somos más buenos que el resto. Ser un príncipe, princesa y heredero al trono no tiene que ver con cuánto tiempo hayamos vivido en el palacio. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es don de Dios, para que nadie se gloríe por obras y diga, bueno, es que yo soy salvo porque he hecho muchas cosas lindas para Dios o ha dado grandes donativos. Te confieso que las cicatrices de mi mano derecha no son las únicas que tengo. Esas son las que apenas se ven, las físicas, de hecho las que no puedo ocultar. Pero tengo cicatrices mucho más feas en el alma y marcas en el corazón que no podrías imaginarte nunca.
La historia de cuando me oriné en los pantalones no es mi peor historia, es la que puedo contar. Tengo muchas áreas de mi vida que están tullidas, atrofiadas,